Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un especial saludo a las autoridades presentes y sobre todo a los invitados internacionales que nos acompañan. Sean muy bienvenidos a Chile. Yo no soy la anfitriona, pero aún así soy chilena, así es que les damos la cordial bienvenida a nuestro país. Ojalá que los podamos atender con el cariño que nos caracteriza respecto de los extranjeros. Yo les voy a contar en breves 15-20 minutos algunos aspectos que tienen que ver con el control y la fiscalización que hace la institución en la que yo sirvo como subcontralora general y por qué, tomándome un poco de lo que estaba hace un momento contándonos el presidente de la Corte Suprema, ¿por qué la Contraloría viene a hablar acá? Así como ¿por qué viene la Corte Suprema a hablar acá? ¿Qué relación hay con el ámbito de la salud y con el ámbito de los medicamentos? Así que vamos a ver muy rápidamente, no se imaginan que esto es muy largo, las funciones de la Contraloría en el ámbito de la salud y de los medicamentos. Algunos dictámenes que han tratado de profundizar el derecho a la salud, fundamentalmente en el ámbito de las farmacias populares. Y ahí, a continuación, lamentablemente, el rol incómodo que nosotros tenemos que realizar y para el cual todos los chilenos nos pagan, que es el rol del fiscalizador, y entonces vamos a contar qué es lo que hemos encontrado en nuestras fiscalizaciones en el ámbito de la salud, particularmente con foco en los medicamentos. Procesos que hemos observado, los resultados y lo que más nos interesa a nosotros desde la Contraloría es la colaboración que la Contraloría puede prestar al sector salud en este ámbito en particular. ¿Por qué la Contraloría entonces fiscaliza en esta materia? Porque las funciones que la Constitución le entrega a la Contraloría incluyen el fiscalizar la inversión de los fondos públicos. Y aquí hay muchos fondos públicos involucrados en el ámbito de la salud, en particular respecto de los medicamentos. Y también, en el número 1, porque nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a nuestra Constitución, el control de la legalidad de los actos de la Administración. Para los invitados extranjeros puede sonar esto un poco extraño porque en algunos países del mundo esto existe y en otros no. Entonces, en el control de la legalidad nosotros revisamos, por ejemplo, bases y procesos licitatorios antes de que estos entren a la vía del derecho a regir y surjan todos sus efectos. Y revisamos la legalidad de estos procesos, de los más importantes, no de todos, porque si no se paralizaría el funcionamiento de la Administración, y revisamos entonces esos procesos antes de que estos entren a regir para que se ajusten a nuestra normativa. Y luego también dictaminamos, en la función 1, que es control de legalidad, dictaminamos que es a través de un pronunciamiento fijamos el correcto sentido y alcance de las normas administrativas en Chile. Y muchas de estas normas tienen que ver con el ámbito de la salud y con el ámbito de los medicamentos. Y en segundo término, como les decía al comienzo, nosotros hacemos una labor de fiscalización del ingreso y de la inversión de los fondos públicos. También, luego, cuando detectamos alguna irregularidad y algún daño al patrimonio público, examinamos las cuentas y juzgamos el uso que se haya hecho de esos recursos y perseguimos la responsabilidad civil de los funcionarios que hayan generado algún daño en el patrimonio público. Por ejemplo, si se ha hecho una compra de una partida importante de medicamentos, por falta de control se ha dejado que estos venzan o no han sido entregados y allí se ha producido una pérdida para el erario público, para los fondos fiscales, entonces nosotros debemos perseguir la responsabilidad por ese daño. Y también hacemos una función de contabilidad general de la Nación y bueno, aquí el área de salud debe ser una de las más importantes junto con educación y obras públicas en nuestro país en términos de gasto público, por ende también ahí hay un rol de la Contraloría respecto de esos fondos que utiliza el Ministerio de Salud y todas las demás entidades públicas que administran recursos para el área de la salud. Así que por esa razón la Contraloría algo puede aportar en esta materia. En segundo lugar, les quiero contar muy rápidamente alguna jurisprudencia que son estos dictámenes, pronunciamientos obligatorios, sobre medicamentos. A diferencia de lo que señalaba el señor presidente de la Corte Suprema, en que los fallos de los tribunales de justicia tienen efecto relativo y solo aplican a las partes que están involucradas en un juicio, el demandante y el demandado, en el caso de la Contraloría al interpretar el correcto sentido y alcance de una norma administrativa, ese dictamen, ese sentido correcto de la norma que está explicado en el dictamen es obligatorio para todos los funcionarios públicos y también para los privados cuando se están relacionando con las entidades públicas.
Entonces, el alcance de estos dictámenes es bastante amplio. Aquí la Contraloría, por ejemplo, en estos dictámenes del año 2016 y de este año, se refirieron a la facultad de las municipalidades para expender medicamentos y señalaron que los municipios podían crear farmacias. Hace un tiempo nosotros vimos en Chile casi una explosión de municipios, por las razones que fuera, quizás esto fue alentado un poco porque estábamos en época de campaña municipal, electoral, no lo sé, pero vimos una explosión de municipalidades que estaban tratando de instalar farmacias populares. Y nosotros tuvimos que revisar si en realidad las municipalidades tenían atribuciones, de acuerdo a la ley, para poder crear estas farmacias, porque las atribuciones de las entidades públicas en Chile están señaladas en la ley de manera expresa. Entonces, no era tan simple, porque no hay ninguna norma que diga las municipalidades podrán establecer farmacias populares, no era muy fácil llegar a la conclusión de que podían establecerlas. Sin embargo, considerando que nosotros en esta materia somos presididos por la Constitución y por el derecho a la salud que está allí garantizado, en la interpretación que se hizo se llegó a la conclusión de que en las funciones de las municipalidades estaba comprendida esta posibilidad de instalar farmacias populares para poder, atendiendo a la comunidad, entregar esas prestaciones en la mira del derecho a la salud, pero con algunas restricciones, ¿ya? También tenemos en Chile, en nuestra Constitución, una norma que nos dice que hay subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado solo interviene cuando los privados no pueden intervenir. Y ustedes saben que hay bastantes farmacias privadas en Chile. Entonces, ahí se producía una dicotomía. La solución fue que se pueden crear farmacias, pero en los establecimientos de atención primaria de salud de estos municipios. O sea, de una manera complementaria a la atención de salud que ya están otorgando los municipios. Que la compra de los medicamentos que allí se van a vender tiene que hacerse de acuerdo al sistema de Chile Compra, que es la ley de bases de contratos administrativos y suministros de prestación de servicios que existe en Chile, sea que las estén comprando estos medicamentos directamente los municipios o a través de la CENABAS, que es la Central Nacional de Abastecimiento. También se señaló en ese dictamen que las farmacias municipales solo pueden expender medicamentos a personas de su comuna, y nos encontramos en algunos lugares en que algunas municipalidades no tenían alguna prestación de servicio, una prestación de salud o atención primaria, o estaban en lugares geográficos tan complejos en el sur de Chile, donde hay lugares con muchas islas, lugares muy alejados. Entonces, nuevamente, aunando varias normas, haciendo un esfuerzo interpretativo presidido por este derecho a la salud, se llegó a la conclusión de que algunas municipalidades entonces podían estar suscribiendo convenios con otras para que esta otra farmacia popular prestara esta venta de medicamentos, prestara este servicio a los beneficiarios de otras zonas o comunas. Esto en realidad requirió un esfuerzo interpretativo mayor. Si uno ve las normas tan estrictas y antiguas como son en Chile, costaba bastante llegar a esta conclusión. Y ahí está el derecho a la salud plasmado. Luego, también se concluyó en este dictamen que las farmacias deben cobrar los precios que estén fijados en el arancel que establezca el Ministerio de Salud y Hacienda, y no un arancel superior, porque si no vamos a estar en una situación de competencia respecto de las farmacias privadas. Y obviamente que sí podían cobrar un valor inferior. Un segundo caso de dictámenes en estas materias es el que se refiere al registro sanitario de medicamentos. En este dictamen se señaló que el Instituto de Salud Pública no podía exigir para el registro sanitario de productos farmacéuticos más requisitos que los que estuvieran fijados por la ley. Aquí se producía una discusión bastante grande de si el ISP, en aras del derecho a la salud o de la calidad de las prestaciones, podía hacer exigencias adicionales, y lamentablemente nuestra legislación está bastante ahí restringida y solamente pueden ser fijados por ley. Respecto de las vacunas, para inscribir una vacuna en el registro sanitario se señaló que no bastaba al Instituto de Salud Pública considerar los informes científicos que le hubiera acompañado la entidad que estaba tratando de inscribir esta vacuna, que existía un procedimiento reglado que exigía documentación específica sobre las propiedades de esta vacuna, y por ende que estos antecedentes se tenían que acompañar. Y ahí nosotros recibimos presentaciones de las entidades que fabrican estas vacunas señalando que bastaba con lo que ellos presentaran, lo que a todas luces no podría garantizar la calidad de esos elementos.
Y un tercer elemento en este dictamen que también es interesante considerar es que el Ministerio de Salud, se señaló en esta jurisprudencia, puede fijar plazos para la presentación de estudios de bioequivalencia, a los titulares de los registros sanitarios para que la población pudiera acceder a los medicamentos de calidad. Aquí la discusión era inversa, porque lo que se estaba planteando es que el Ministerio de Salud no podía estar dando plazos o fijando extensiones de plazos para la presentación de los estudios. Y aquí, en aras de la calidad de los medicamentos o de la calidad de las prestaciones que se pudieran realizar a través de ellos, se llegó a la conclusión de que el Ministerio de Salud sí podía dar nuevos plazos para presentar estudios adicionales que pudieran demostrar esa calidad. Con estos dos ejemplos solo he querido traerles datos, con este tercero cierro la parte de los dictámenes, datos de qué es lo que hace la Contraloría interpretando las normas. En otros países esta labor la hacen solo los tribunales de justicia, pero a través de un procedimiento que demora años. En la Contraloría acá en Chile la gente, por distintas razones y sobre todo por dotación de personal, se encuentra con que la Contraloría demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses a veces en emitir un pronunciamiento o una decisión. Pero yo creo que es importante recordar que la situación opuesta, que es la que se da en otros países, es que lo resuelvan los tribunales, donde está normado así. Aquí en Chile está entregada esta función a la Contraloría, y allí hay que pagar porque hay que contratar abogados, la Contraloría es gratis. Allí además hay que someterse a los plazos y a los procedimientos. El procedimiento en la Contraloría es bastante simple. Y lo tercero es que allí en general uno se rige por las normas del juicio ordinario, que demora a lo menos 5 años, más todos los recursos que siguen a continuación. Frente a eso, entonces, la vía administrativa, que es la que nosotros realizamos, parece un poco más rápida. El tercer caso de jurisprudencia que les quisiera comentar tiene que ver con la prescripción de los medicamentos. Y en este dictamen del año 2015 se concluyó que la ley prohíbe todo incentivo económico que induzca a privilegiar el uso de un determinado producto farmacéutico por los profesionales que están habilitados para prescribir y dispensar medicamentos o por los dependientes de establecimientos de expendio que puedan realizarlo. Yo creo que esto también conecta con lo que señaló hace un momento el vicepresidente del Senado. Si bien la ley estableció estas prohibiciones, luego ha tenido que venir un dictamen a reforzar en algunos detalles, en algunos aspectos en que, como la ley es general y amplia, no han quedado del todo cerrados, ha tenido el dictamen que interpretar cuál fue la intención del legislador, y esto, sumado a otras normas más las constitucionales, llegar a la conclusión entonces de que esto está prohibido de todos modos. El problema es que no bastan las prohibiciones, luego necesitamos, a pesar de que sea asfixiante en algunos casos, necesitamos la fiscalización para asegurarnos de que estas prohibiciones se están cumpliendo. Esta fiscalización no nos compete a nosotros no fiscalizamos a las farmacias, no nos compete porque son entidades privadas en general. Respecto a las farmacias populares que se han creado, sí, porque están adscritas a un establecimiento de atención primaria público. Pero son una cuestión bastante reciente en Chile. La fiscalización de las farmacias no nos compete a nosotros, le corresponde al ámbito de la salud, entiendo al Instituto de Salud Pública. Y bueno, recuerdo hace un tiempo, esto no lo tenía contemplado aquí señalarlo, pero me recuerdo hace un tiempo, mientras trabajaba en la División Jurídica de la Contraloría, nos llegó a control de legalidad un convenio donde el Instituto de Salud Pública estaba tratando de extender su red a las distintas regiones del país porque solo tenía presencia en Santiago. Y la verdad es que las normas daban bastante poco como para hacer eso. Así es que, haciendo un esfuerzo bastante grande, llegamos, y tomando normas e investigando mucho, llegamos a la conclusión de que el Instituto de Salud Pública podía, a través de otras entidades de salud en las regiones, solo con el ánimo de poder garantizar el derecho a la salud en términos de calidad, salubridad, en fin, utilizar las instalaciones y el personal de otras instituciones para poder llegar a las regiones. Imagínense lo que es para Chile, el país más largo del mundo, no poder tener a la autoridad ahí con presencia en todas las regiones. Así que nos toca hacer estos esfuerzos interpretativos que se ven bastante simples desde afuera, pero no les digo lo que es adentro, tratar de conciliar las normas para lograr una solución correcta y adecuada. En fin, eso es lo que les quería contar sobre jurisprudencia. Ahora, pasando al ámbito de la fiscalización del sector público, que es lo que a la Contraloría le toca fiscalizar,
Les quiero contar que, por ejemplo, en el ámbito de salud, esto en general, hemos emitido 841 informes de auditoría en los últimos 5 años. Esto en el ámbito de la salud. Cuando uno escucha 841 informes, uno no sabe si esto es harto, es poco, en fin. Yo la otra vez le pregunté a una colega de España, del Tribunal de Cuentas de España, que es la Contraloría de ese país, país de primer mundo, cuántos informes ellos emiten al año. Y emiten 59 al año. Entonces, yo creo que para poder tener en mente esto, si es harto, es poco. Los 841 se refieren a los más variados elementos de la salud, pero en el ámbito específico de los medicamentos hemos emitido 35 informes, 24 que son auditorías largas, donde uno se instala muchos meses a revisar alguna situación, sea que haya sido denunciada o planificada por nosotros, planificada porque hay altos recursos comprometidos en ello, por ejemplo, o porque hay denuncias, o porque han habido cambios normativos en el último tiempo que hacen riesgosa la materia. Y 11 investigaciones especiales que son fiscalizaciones más acotadas a una materia más puntual. Y de estas 35 fiscalizaciones les voy a comentar muy rápidamente, vienen muchas láminas con hallazgos. Y generalmente a mí me corresponde y tengo el honor de participar en muchos eventos de distintas instituciones públicas chilenas que nos invitan a contar qué es lo que hemos encontrado. Yo sinceramente creo que hay que ser súper valiente para invitar a la Contraloría a exponer qué es lo que ha encontrado, sobre todo cuando hay público externo. Entonces, porque en general uno no le cuenta las visitas, los trapos sucios se lavan en casa, se dice en Chile, no sé cómo se dirá en otros lados, pero entonces uno no le cuenta a las visitas los problemas que tiene. Lo que quiero dejar en claro es que esto se refiere a los últimos 5 años, por ende involucra distintos periodos de gobierno. También quiero dejar en claro que esto no solo se refiere al Ministerio de Salud, sino que también muchos de estos hallazgos tienen que ver con el ámbito municipal, ¿ya? Así que estas son cuestiones que nos pasan en el país, no que le pasan a un gobierno o al otro, y que tenemos que ver cómo solucionar y que gracias a Dios muchas de estas, como han pasado 5 años, se han ido solucionando. Entonces, ¿qué es lo que hemos fiscalizado? Fiscalizamos la compra de medicamentos, por ejemplo, fiscalizamos el control de inventario de los medicamentos, los sistemas de control informáticos con los cuales se distribuyen, se almacenan, en fin, los medicamentos, la mantención del arsenal farmacológico, el almacenaje de estos y la distribución. Estas son las áreas que hemos revisado en este ámbito en particular de medicamentos. ¿Qué hemos encontrado? Yo no los quiero cansar con todos los hallazgos, porque muchas de estas cosas se van solucionando. Solo quiero tomar una o dos de cada lámina, porque lo que más me interesa es llegar a la última, que tiene que ver con cómo la Contraloría puede colaborar para que estas cosas se solucionen o se superen. En compra de medicamentos, ¿qué hemos encontrado? Por ejemplo, muchas compras que se hacen fuera del portal de compras públicas, que es el sistema y la plataforma electrónica que se ha dado Chile y que ha sido premiada a nivel internacional, por la OCDE y por distintas instituciones, por los ahorros que le ha significado al Estado. Yo ayer estaba viendo las cifras de cuánto le ha significado en ahorros al Estado la plataforma de Chile Compra y equivalía al valor de 15 hospitales medianos. 15 hospitales medianos, hospitales que valen 30.000 millones de pesos. Entonces, con la cantidad de ahorros que se producen en Chile Compra, uno tiene que pensar que vale la pena, por más que a veces sea un poquito burocrático en algunos elementos, que vale la pena usarlo, más allá de la obligatoriedad normativa. Entonces, compras de medicamentos fuera del portal o que no cumplen las bases de licitación hemos detectado. Y en este segundo punto yo me quiero detener un segundo conectándolo con lo que dijeron las personas que hablaron, las autoridades que hablaron previamente. En ocasiones los hospitales compran de manera directa y están pagando diferencias de precios de hasta un 200% más por el valor del medicamento en vez de haber comprado por Senabast. La Senabast, podrá uno ser amigo de la Senabast o no quererla mucho, en fin, pero es una central que ya tiene experiencia en la compra de medicamentos. No sé si hay alguien de la Senabast acá, usted, perdón. Tiene experiencia, conoce el sistema, tiene economías de escala en lo que se refiere a los procesos. Entonces, no solo es importante utilizarla por una cuestión de eficiencia, sino que de velocidad, en fin. También cuando auditamos la Senabast encontramos situaciones que hay que mejorar. Donde uno vaya siempre hay algo que mejorar. Pero en fin, yo creo que esto es importante. No puede estar uno pagando un 200% más por comprar directo. Generalmente esa compra directa uno la está haciendo porque no hizo un plan anual de compras o no hizo las proyecciones adecuadas y no tomó las previsiones.
Debo decir, sí, hace un momento conversaba con el subsecretario de Salud que una de las cosas que nos cuesta es cómo podemos solucionar esto cuando no nos da la capacidad humana, de tiempo, de personas para poder hacer todas las cosas que las normas nos obligan a hacer. Y que la Contraloría viene aquí a machacarnos, se dice acá, a recordarnos que hagamos. En fin. En el tercer punto, y con eso voy a saltarme ya la lámina, ante los atrasos de los laboratorios en la entrega de medicamentos, algunos centros de salud no cobran las multas que están pactadas en los contratos. Esto, que uno lo puede pasar como una cosa de, pucha, pero cobra las multas, esto es especialmente delicado porque si uno le adjudicó a un laboratorio es porque éste iba a entregar cierto producto con cierta calidad, con cierto precio, en cierto plazo. Y entonces fue un elemento de evaluación que incide en la igualdad de los oferentes, de los licitantes, el hecho de elegirle a ese laboratorio que nos va a entregar en ese plazo. Si no nos entrega dentro del plazo, entonces nosotros con mayor razón tenemos que aplicar las multas, no solo porque estemos obligadas, porque estarán en el contrato, sino que porque otro laboratorio podría quizás habernos entregado 2 días después. Y por eso perdió la licitación, porque se demoró, pero este se demoró 6 meses más. Entonces, ¿quién tendría que haber ganado? ¿Me explico? Pero hay un elemento adicional, y a mí me molesta mucho decirlo, pero es la realidad. Yo además sirvo el cargo de juez de cuentas en Chile y me toca fallar los juicios de cuentas respecto de los funcionarios públicos que no aplican las multas, porque el fisco pierde recursos, además del costo de oportunidad de haber contratado otro, en fin. Entonces hay que cobrar las multas. Otros me dirán, una vez conversando con un gerente de un laboratorio, me decía, bueno, pero que entonces el fisco nos pague a tiempo. Yo sé que la tarea es difícil, ¿ah? Es difícil. Si uno no le paga a tiempo a los proveedores, es difícil que además le tenga que estar aplicando las multas. Es una complicación grande la que tiene el área de salud, es un desafío bien importante, lo sabemos. Nosotros también tenemos un rol que cumplir allí. Bueno, en esta materia, por ejemplo, hay una serie de cosas que se pueden mejorar, como que se está evadiendo el control de legalidad en algunos casos, compra fragmentada, retrasos en pago a los proveedores de más de 200 días. Bueno, todas estas cuestiones van incidiendo, en definitiva, en que se vaya complicando más la situación de salud en Chile. En lo que se refiere a la mantención del arsenal farmacológico, detectamos cuestiones que se pueden solucionar en algunos lados con más facilidad, en otras no, pero yo las cumplo con hacerlas presentes. Por ejemplo, centros asistenciales que no han definido sus stock críticos mínimos para funcionar. En otros casos, diferencia entre lo que se dispone en las instrucciones de stock mínimo y crítico y el recuento que efectuamos nosotros, o recintos hospitalarios que no tienen el stock mínimo. Yo mientras estaba terminando de afinar esta presentación, cada vez pensaba más, por Dios, que es difícil la tarea que le toca al MinSal. Pero el otro día hice una presentación en el ámbito previsional y también era muy difícil lo que le tocaba a la gente del área previsional. En el fondo, todos los funcionarios públicos tenemos desafíos muy, muy grandes, muy importantes. Lo interesante es cuando uno se encuentra con funcionarios que están haciendo las cosas con cariño, con esfuerzo, con empeño, con lealtad. Muchas veces uno encuentra eso y lamentablemente otras veces uno encuentra desidia, en fin. Rescatemos entonces aquellas buenas iniciativas. Por eso a mí me genera tanta complicación dar la lista de las observaciones que encontramos, porque también veo gente que se esfuerza por superarlas. En fin, en el control de inventario de medicamentos, muchas diferencias de inventario en la farmacia. Y las diferencias de inventario no siempre se explican por falta de dotación, a veces los sistemas informáticos están, pero no los usamos, a veces falta de capacitación, en fin. Falta de registros, medicamentos vencidos, registros desactualizados, en fin. Más delicado es el último, inexistencia de protocolos de seguridad y control de medicamentos estupefacientes o psicotrópicos, ¿ya? Porque ahí uno podría estar fomentando una cuestión ilícita, delicada. En el almacenaje de medicamentos, problemas con los porcentajes de humedad que sobrepasan lo que están autorizados para mantener los medicamentos, o bodegas sin autorización sanitaria, embalajes, qué sé yo, que no cumplen las normas, en fin. Pero yo quiero detenerme un segundo porque aquí yo creo que hay una gran parte de la solución, así como hay gran parte del problema, también una gran parte de la solución. Yo sinceramente creo que para desarrollar las múltiples tareas que tenemos los seres humanos es difícil que lo podamos hacer y además el Estado no da para darnos más personal y más dotación.
y tampoco creo que eso sea tan eficiente. Entonces nosotros tenemos que usar mucho las tecnologías, utilizar los sistemas informáticos, cruzar bases de datos, coordinar los sistemas de las distintas instituciones para que puedan conversar estos sistemas entre sí y poder entonces tomar las decisiones correctas, hacer los controles adecuados de manera más eficiente utilizando menos personal. Por eso en esta lámina yo me quiero detener un segundo para señalar esto, pero más allá de los errores, pongámosle más empeño en lo que se refiere a sistemas informáticos para poder ahorrar personal. Gracias, muy gentil. Para poder ahorrar personal y esfuerzos. No nos sirve de mucho tener un sistema informático que no conversa en lo que va ingresando con lo que va saliendo. Si el sistema es de registro, es bastante obvio que tiene que controlar todo. Entonces la pregunta es previa, ¿tendrá sentido que nosotros hagamos una licitación de un sistema informático para control de inventario de medicamentos y no le cobremos las multas a la empresa informática que nos hizo mal el sistema, no le pongamos terminación anticipada a ese contrato, le paguemos una enormidad de dinero a esa empresa y el sistema nos sirva? Permiso. Entonces, quizás todo esto se hubiera solucionado si el administrador de contrato antes le hubiera puesto un poco más de cariño ahí en ese momento, de la recepción de ese sistema y del control del avance de las etapas en la elaboración de ese sistema informático. Luego hay que capacitar a la gente, si no conocen el sistema es difícil que lo puedan usar. Y por ejemplo, el último es un sistema informático de control de inventario que detectamos en varias instituciones hospitalarias que ni siquiera permitían conocer el stock y estaba diseñado para eso. Entonces, ¿cómo recibe uno, cómo hace la recepción y la liquidación de ese contrato de desarrollo informático aceptando un sistema que no sirve? Y esa persona que no tomó esa decisión adecuada no se imagina los efectos que le produce a todos los demás colegas que tienen que usar ese sistema y que después ellos van a tener que responder por los medicamentos que vencen, que no llegan, en fin. Yo creo que aquí está la clave, tenemos que usar harta tecnología para poder mejorar lo que se trata, lo que se refiere a la administración, al mantenimiento, al almacenaje de los medicamentos y al control de los pagos de los mismos, porque allí también hay bastante que avanzar. En distribución de medicamentos también hay algunas cuestiones que son delicadas. Por ejemplo, en la tercera viñeta dice proceso de préstamos de medicamentos entre hospitales sin registro. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ya llegó la Contraloría con su burocracia a pedirnos que registremos todo, cuando yo lo que estoy haciendo es prestarle los medicamentos al hospital de al lado porque está muriendo un paciente. Entonces Contraloría no venga a decirme que además yo tengo que con ese apuro ir y registrarlo. Estoy en una emergencia. Es verdad, y por eso hago el llamado de que usemos más tecnología en esto. ¿Ah? Y eso nos podría solucionar muchos problemas. Me quiero detener más en esto. Yo les hago un llamado a que usemos más tecnología. Es difícil usar más tecnología cuando no tengo dinero para hacer los desarrollos informáticos o no tengo la expertise. Por eso la Contraloría, en el punto 3 está, quiero detenerme en este primero, la Contraloría ha estado desarrollando con su gente, con sus unidades de tecnologías internas, muchos sistemas informáticos que son para uso nuestro, pero que son perfectamente utilizables por la administración pública y los estamos donando a los municipios, a los hospitales, a los servicios. Desde sistemas informáticos que hacen control de flota vehicular, por decir uno, donde uno puede ver el rendimiento de los vehículos, donde uno puede ver dónde están los vehículos, donde uno puede ver en realidad si tengo 100 vehículos, necesito 100 o necesito 20 en realidad, donde uno puede ver el mantenimiento de estos y además uno puede ver el rendimiento en términos de cuál es el que más falla. ¿Será porque el conductor quizás no tiene un buen cuidado, porque falla a cada rato ese vehículo? ¿Me explico? Todo esto está diseñado pensando no tanto en la flota de la Contraloría, que además tenemos así cantidad de vehículos, sino que cómo uno puede diseñar un sistema que le pueda servir al resto de la administración. Este tipo de sistemas, como ese ejemplo, hemos desarrollado muchos más, otros para auditar, otros para controlar las remuneraciones, muchos de estos sirven para controlar medicamentos, es el mismo software que uno le carga distintos nombres. Entonces, esos sistemas están a disposición y la voluntad también está de trabajar con todas las entidades públicas para poder colaborarles en esto. Yo por lo menos estoy muy convencida de que la tecnología nos puede ayudar a solucionar brechas y debilidades de control. Y un par de elementos más para poder ir cerrando que tienen que ver con los convenios de apoyo al cumplimiento.
La Contraloría, luego de hacer una auditoría en terreno, por ejemplo en salud o en cualquier otra área, nosotros emitimos un preinforme y dentro de 10 días el servicio nos responde y nos dice sus descargos, sus defensas respecto de las observaciones que le estamos planteando. Y luego emitimos un informe final. Y dentro de los 6, 7, 8 meses siguientes volvemos al servicio a ver si cumplió lo que se le ordenó hacer en el informe final. Eso se llama informe de seguimiento. Esa es una manera clásica, en todo el mundo se usa, de hacer el seguimiento. Bueno, el Contralor General, en un análisis de esto, llegó a la conclusión de que íbamos a seguir siempre con lo mismo y los servicios no iban a poder cumplir. Entonces dijo, ¿cómo ayudamos para que cumplan? Si no podemos solo llegar a decirle, usted no cumplió, usted tampoco, y me quedo así. ¿Cómo hacemos para que cumplan? Entonces estamos haciendo convenios, que son voluntarios, con las instituciones públicas para ayudarlas a cumplir. Y eso tiene varios elementos donde uno les ayuda con asesoría, con capacitación, les responde un poco más rápido las cosas dentro de los tiempos que nosotros también tenemos, que son pocos, pero se les presta una colaboración especial para poder cumplir las cuestiones que les observamos, ¿ya? Y en el ámbito de la salud yo les decía que hay 841 auditorías en los últimos 5 años, entonces hay bastante trabajo que hacer. Así que ese es un mecanismo, yo los invito a las personas que están acá, que son autoridades o funcionarios del ámbito de la salud, a explorar esta alternativa. Hay casi 100 instituciones públicas que ya han suscrito estos convenios y que están avanzando en ello. Estos convenios incluyen una evaluación que se llama evaluación de integridad, que está diseñada por la INTOSAI, que es la entidad mundial que reúne a todas las contralorías, y está diseñada para que una institución se autoevalúe y diga cómo estamos en integridad, cómo estamos en controles, cómo estamos en compliance, cómo estamos adentro para poder funcionar un poquito mejor, cómo está el ambiente de probidad en nuestro servicio, en fin, de transparencia. Y esa evaluación es anónima, simplemente va un monitor de la Contraloría y les pone a disposición esa información. Ustedes hacen esa autoevaluación donde pueden participar jefaturas, funcionarios técnicos, señores de la oficina de partes, administrativos, todo tipo de funcionarios que ustedes estimen. Y ese resultado no se le entrega a la Contraloría, se le entrega al jefe del servicio para que él vea qué brechas tiene que superar. También está esa voluntad ahí de hacer la evaluación a los que quieran voluntariamente sumarse a ella. Y las capacitaciones que nosotros hacemos en todo tipo de ámbitos. Nosotros no somos expertos en salud, igual lo que decía don Hugo Dolmetsch, el presidente de la Corte Suprema, nosotros no somos expertos en salud, nosotros somos expertos en derecho administrativo y somos expertos en auditoría. Así que desde ese ámbito podemos aportarles. Pero hay un ámbito adicional en el que nosotros queremos aportar y hemos estado tratando de hacerlo, y conecta también esto con lo que dijo el vicepresidente del Senado. No deberíamos enfocarnos solo en la salud del ser humano, sino en la del planeta. En la Contraloría, dentro de lo que nos compete, que es poco en esto, pero algo podemos hacer, nuestro granito de arena, es cómo impulsar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estamos incorporando en todas nuestras fiscalizaciones la revisión de qué está haciendo Chile en cada una de sus entidades, en salud, en educación, en obras públicas, qué está haciendo Chile para impulsar los ODS y para cumplirlos. Esto no se está haciendo en muchas partes del mundo, que es fiscalizar el cumplimiento de los ODS, primero en la implementación, luego en la ejecución. En algunas partes pensaban que esto era voluntario. En algunas partes, en otros países que yo tuve el honor de asistir a conferencias, decían, no, pero esto es una cosa voluntaria. En Chile no lo es, y no lo es por una cuestión que se señaló hace un momento, porque en Chile los tratados internacionales son ley vigente. En la medida en que estén aprobados y ratificados son ley vigente. Y nosotros tenemos esto aprobado, por ende lo vamos a fiscalizar. En el ámbito de la salud hay objetivos de desarrollo que son muy importantes. El subsecretario nos ha acompañado varias veces en presentaciones en esta materia. Así que queremos primero ayudar a implementar y luego vamos a fiscalizar. Quizás con ese foco podemos aportar un poco más al planeta. Si no, no va a quedar nadie cuando estemos todos medicados, pero no va a quedar nadie en realidad a quien seguir medicando. Les quiero agradecer el tiempo, la oportunidad de participar y les dejo el objetivo de nuestra institución, que es el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Muchas gracias.